y yo creo que estamos a punto de ver una manifestación de Dios como nunca antes lo hemos visto en nuestra vida. Alineamiento y un alineamiento profético es importante porque cuando hablamos de alineamiento estamos refiriéndonos al propósito, al estar conectado con Dios correctamente, al poder identificar los tiempos, identificar las temporadas que Dios tiene para nosotros, y cuando estamos en un alineamiento, estamos bajo la voluntad perfecta de un Dios vivo, de un Dios eterno y de un Dios bueno. Mucha de la gente de este tiempo, aun cuando vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios saca a Israel con mano fuerte de Egipto y salen bendecidos, pero aún así viendo manifestaciones en el desierto, viendo milagros del maná, viendo a Dios protegiéndolo, abrir el mar rojo, aún así no estaban alineados a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en Egipto. Podían disfrutar del maná, podían disfrutar de la noche, como eran cubiertos del día, como Dios los cuidaba, pero no estaban conectados. Y por no estar conectados, aún caminando en la abundancia y en la bendición de Dios, se murieron en el desierto. Es importante que la gente que nos está viendo en este día, que se conectan siempre con nosotros, sepan que alinearse tiene que ver, tiene que ir por encima de lo que tú entiendes que es servirle a Dios. El alineamiento es importante porque te conecta con el Espíritu Santo. El alineamiento es importante porque conecta la honra de la eternidad con la honra de la tierra. Y cuando la honra de la tierra y la eternidad se conectan, ahora tú eres honrado de parte de Dios de una manera sobrenatural. No podemos fingir estar bien delante de Dios cuando sabemos que hay cosas que tenemos que enderezar. Hay gente hoy en día que viven buscando palabras proféticas donde quiera. Están detrás de que estén profetizando. Hay otros que están detrás de los grandes hombres, los grandes nombres. Hay gente que prefieren abandonar su lugar, abandonar su posición. Hay gente que verdaderamente están más por la imagen, están más por el grupo que los rodea, que por lo que Dios piensa de ellos. Entonces, por esa razón, hoy en día tenemos una iglesia que, aunque sabemos que la iglesia somos nosotros, hay una iglesia muy desalineada, muy desconectada de Dios, hay una iglesia muy entretenida, una iglesia hoy en día que la presencia de Dios es como algo normal para ellos, no es algo que ellos anhelan, no es algo que ellos desean. Cuando tú amas la presencia, cuando tú estás alineado con el Padre Celestial, cuando tú estás alineado con Dios, tú tomas en serio cada movimiento que tú haces, tú tomas en serio cada palabra que tú recibes, tú tomas en serio cada persona que tú te conectas. No te conectas por conectarte, no estás oyendo a cualquiera por oírlo, no estás negociando. Hay mucha gente hoy negociando, como hizo Esaú, la unción, negociando la presencia, negociando el manto que te rodea, negociando lo que Dios ha puesto en tu vida por un plato de lentejas, por lo que se está viendo. Hay gente que están corriendo detrás de los famosos, como diría yo, y no están detrás de conseguir que Dios active su destino. Cuando nosotros reconocemos de que Dios es nuestra fuente y que fuera de Él no podemos funcionar, entonces nos vamos a alinear. Alineamiento habla de un orden, habla del plan divino de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios divino en tu vida? Hoy tú que me estás viendo tienes que saber esto. Hay un plan profético, hay un plan divino, hay un plan, hay un diseño que Dios ha puesto desde la eternidad para bendecirte, pero está en ti que ese plan se cumpla. Está en ti que la voluntad del Dios eterno se cumpla, porque cuando tú te conectas a Dios, créeme que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Cuando vamos a la Biblia, encontramos grandes hombres que hicieron cosas maravillosas en un momento específico, porque Dios los usó. Tenemos a un Saúl que el pueblo pidió rey, Dios le dio rey y Dios le dio el privilegio de cargar la unción, el manto, de cargar la autoridad de parte de Dios en su vida para un pueblo Israel.
y como quiera se desenfocó, como quiera se desalineó, como quiera perdió el norte. Tenemos un Elí, un sacerdote que era el hombre que representaba el pueblo, que direccionaba, que hablaba con Dios en ese tiempo del Antiguo Testamento y también se desalineó. Y así sucesivamente vemos hombres, mujeres de Dios en este tiempo que se desalinean tan fácil. Pueden fluir bajo una palabra, seguro que sí, porque tienen un conocimiento. Pueden fluir eh, en un ambiente, seguro que pueden fluir en un ambiente porque ya están diseñados y conocen cómo se mueve el movimiento del reino. Pero cuando tú ves sus vidas, tú notas que hay algo que no está alineado en ellos. Por eso es importante que nosotros que estamos hoy aquí sepamos que Dios quiere que nosotros caminemos sometidos al gobierno de Dios, que caminemos sometidos al gobierno de Dios sobre el supuesto, que camines sometido a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Hay gente que se mueve como el viento para donde quiera, no le rinden cuenta a nadie, no se sujetan a nadie, pero sí quieren estar bajo un manto, si quieren estar bajo una autoridad, pero es para el beneficio de ellos, no es que ellos quieren, es que ellos desean para que digan, wow, está bajo fulano o sutano, pero la realidad es que están haciendo lo que ellos quieren, cuando quieren, donde quieren. Y eso habla de un desorden. Uno como líder no controla, uno como líder no trata de supuesto de obligar a nadie a hacer cosas, pero cuando tú estás en un ministerio, estás en un liderazgo, se supone que tú estés bajo un gobierno y si estás bajo un gobierno, ese gobierno tiene que direccionarte. Si el gobierno donde tú estás no te direcciona, tú estás desalineado. No hay otra palabra más para decirte. Es importante que estemos alineados a la palabra profética que Dios está hablando en este tiempo. Hay una generación nueva, estaba viendo en estos días a uno de los jóvenes de la iglesia de allá, del apóstol Jerry, predicando al profeta Kevin. Verdad, yo lo miraba y decía, wow, Dios está levantando una generación demasiado de poderosa en este tiempo. Una generación que está clara, que sabe lo que quiere, que sabe para dónde va, que está firme en las palabras que está hablando. Y esa generación está pendiente de nosotros, que somos los adultos, a ver cómo nosotros reaccionamos en tiempos proféticos, a ver cómo hacemos cuando Dios nos da una dirección. Y el hecho de que tú lleves muchos años en el Señor no significa que estés alineado. Hay gente que tiene un concepto muy erróneo de lo que es servirle a Dios. Hoy en día, servirle a Dios es hacer lo que yo me dé la gana, como yo quiera, cuando yo quiera. Y servirle a Dios requiere morir a ti. Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pablo, un apóstol como Pablo, dijo, yo tengo que matar el Pablo que está en mí para que Cristo pueda vivir en mí. Y hoy en día tenemos que entender eso, que para poder caminar en un alineamiento de parte de Dios, tenemos que morir al ego, tenemos que morir al orgullo, tenemos que morir a tantas cosas que nos quitan lo que es la esencia de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que andemos alineados. Estar alineado es una palabra muy profética porque revela lo que Dios quiere hacer contigo. Textos, por ejemplo, como Isaías, donde dice, Isaías 55, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Muchas veces nosotros pensamos que estamos alineados a Dios y nos damos cuenta que no estamos. Por eso es importante que nosotros estemos alineados. Ya por ahí veo que entró mi gran amigo, el apóstol Jerry, él estaba en una reunión, por supuesto, de reino, y ya por lo menos entró y qué bueno para no sentirme tan solitario en este día, aleluya. Pero apóstol querido, qué bendición, sabía que estabas en una reunión trabajando en las cosas del reino, por supuesto, y yo sé que hay cosas buenas, hay buenas noticias. Estuve hablando con nuestro amigo, el apóstol Jonathan, anda por Argentina, él llegó a su tierra y volvió para atrás y ahora está hablando como los argentinos, me dijo, che. Tú sabes, yo dije, estás comiendo mucha carne por allá, pero qué bueno, nos gozamos que Dios está moviendo las aguas a favor de los hombres y las mujeres que están haciendo cosas que muchas veces pensamos, apóstol querido,
Ya te doy la parte para que salude y puedas continuar con el tema que estamos hablando de alineamiento. Muchas veces pensamos que no está pasando nada, pero Dios está preparando algo por debajo del fundamento que no se está viendo. Yo sé, yo recibí una llamada en estos días, recibió varias personas que me han comunicado de otros lugares que uno ni conoce, quieren conocerte, quieren compartir contigo, quieren que les ministre. Yo sé que Dios, en medio de todo, el trabajo que nosotros hemos estado haciendo, no solamente personal, con esta generación que está levantando, aún con la gente que tenemos y aún en las redes sociales, está haciendo un eco poderosísimo en lo que es la esfera espiritual. Y hablaba, apóstol querido, que cuando estamos hablando de alineamiento tenemos que entender que para estar alineados tenemos que caminar en una perfecta voluntad de Dios. Que alinearse es morir, como decía el apóstol Pablo, a ti para que pueda vivir en ti y que nosotros muchas veces pensamos que estamos alineados, pero Isaías 55 que acabé de leer cuando tú entraste dice que mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces tenemos que buscar ese detalle de intimidad con Dios para que Dios nos revele qué áreas nosotros tenemos que mejorar para poder estar alineados con Dios. Hoy en día tenemos gente, hablaba yo, que están detrás de los grandes nombres, están detrás de las grandes casas, están detrás de todo lo que puede quizás darte a ti un escenario para ser visible y no están detrás de buscar su propósito en Dios, su destino en Dios, de buscar verdaderamente cuál es el corazón de Dios para tu vida. Porque hoy en día vemos a Puerto Rico, vemos los lugares fuera de Puerto Rico y vemos cómo hablamos de alineamiento, pero lo menos que está la iglesia es alineada. Es triste decirle esto, yo sé que por eso a veces la gente no encaja mucho, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú estás alineado ya tú no compites, cuando estás alineado ya tú no dañas a otro, cuando tú estás alineado, creo que alineamiento tiene que haber con un balance donde Así hay un respeto sobre cada manto, las unciones y no estamos tratando de socavar a nadie por las razones que sean. Entonces, este tema del alineamiento sabemos que es un tema que pique y se extiende porque nos ubica nosotros como líderes a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que yo esté corriendo detrás de los mega predicadores. Es bueno escucharlos, yo los escucho y yo también hago mis notas cuando los escucho, pero una cosa es escuchar a alguien y otra cosa es correr pensando que esa persona me va a dar algo que ya Dios quiere darme si yo me alineo. En otras palabras, si yo me alineo, lo tengo. Si no me alineo, pues tendré que seguir buscando palabras proféticas en cada lugar para que me sienta bien, pero aún así una palabra profética, si tú no la aplicas a tu vida, no te alinea. Hay gente, el cementerio está lleno de gente de palabras proféticas que hoy en día no alcanzaron ni la primera base. Amén. Por eso es importante este tema, apóstol querido. Nada, te doy la parte para que nos hable de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo y sobre todo tu opinión acerca de este tema, que es un tema que si nosotros lo abrazamos, nos beneficia. Porque esto es un tema, yo creo que todo el que nos está escuchando en esta hora tiene que entender que alinearse es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Porque te va a abrir las puertas correctas, te va a meter en los lugares correctos y te va a conectar con las personas correctas. Amén, otro querido. Apóstol, un abrazo fuerte. Qué bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Saludamos a la audiencia que ya está conectada, que lunes tras lunes sigue tu programa y ha estado muy atento a la temática que se ha estado compartiendo en cada espacio de tu programa. Estos temas son temas, a mi entender, muy necesarios para la iglesia del tiempo presente, pero también muy ausentes en la iglesia presente, porque son temas de carácter apostólico, y una de las cosas que debemos nosotros considerar es que cuando hablamos de alineamiento, en esencia estamos hablando de ordenar algo Sí, conforme al diseño original.
Imagínese, nadie va, por ejemplo, a edificar, a construir una casa y quiere que sus paredes queden torcidas, Ujú. porque si las paredes quedan torcidas, la estructura está comprometida, ¿verdad? No importa cuántas columnas tenga, si las paredes que van a unir esas columnas están torcidas, cualquier movimiento de terreno que haya ahí va a hacer que todo ese edificio se venga abajo. Entonces, Dios no puede sobreedificar o construir sobre algo que no tiene un fundamento sólido que lo pueda sostener. Es por eso que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo apremiante, donde quien está tomando control de la iglesia es el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y a Mm. través de que principalmente Dios va a edificar o Jesús va a edificar su iglesia, a través del Espíritu Santo, el cual envió, y a través de su gobierno, que es el ministerio quíntuple, ¿verdad? Que él estableció para edificar, para formar y levantar a los santos en la obra del ministerio. Entonces, estamos viviendo en días gloriosos, en medio de todos los desafíos que podamos ver. Hay un mover del Espíritu Santo que está posicionando a una nueva generación, número uno, a oír a Dios, número Mm. dos, a responder al llamado de Dios, número tres, a reconocer autoridades sobre su vida. Cuando una generación reconoce autoridad espiritual sobre su vida, esa generación va a cumplir su propósito en Dios. Wow. Nadie desalineado del cielo, por más dones que tenga, puede cumplir su propósito en Dios. Por eso es que todo lo que Dios llama, Dios lo ordena, Dios lo forma, Dios lo capacita y luego Dios lo envía. Hay gente que han entrado al ministerio no porque Dios lo envió, sino porque ellos mismos salieron y se Mm. enviaron por sí solos. Entonces, alguien que ha sido enviado, primero que todo, reconoce autoridad, porque Mm. ser enviado es ser autorizado. Ser Yes. enviado es la esencia de lo apostólico. La palabra apóstol representa enviado, ¿verdad? El enviado de Dios, alguien legítimamente para representar el reino de Dios. Y una de las cosas que en este tiempo nosotros tenemos que ver, que todo aquello que no está en el orden de Dios puede producir ciertos frutos, sí, Sí. pero el resultado final es esos frutos van a permanecer. Mm. La misma Biblia dice que van a ser probados por el fuego. Yes. Van a ser probados si realmente tienen los materiales correctos para poder soportar el fuego, porque toda obra de Dios es probada por el fuego. Y yo pensaba en estos días, tenemos un tiempo muy desafiante a las autoridades espirituales establecidas en los ministerios, donde muchas personas piensan que cualquier persona puede ejercer cualquier posición Ujú. por voluntad propia, por deseo propio, por anhelo, por sueño, por talento, por estudio académico, ignoran la importancia de un llamado, de una activación en sus vidas y de un reconocimiento de estar bajo autoridad legítima en sus vidas. Mm. Y vemos distintos ejemplos en la escritura. Pensaba y meditaba en Hechos capítulo 8, cuando Felipe es enviado, ¿verdad?, a predicar y se encuentra con un tal Simón, el mago, ¿verdad? Mm. En el capítulo 8, versículo 9 en adelante, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía, fíjate que dice, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Bien importante este detalle. Antes ejercía. Hay mucha gente infiltrada dentro de la iglesia en general que están operando en los dones que tenían y que cargaban
de su vieja manera de vivir, están utilizando esas habilidades en el reino de Dios, pero no han sido identificados. No han sido identificados porque ellos saben cómo manejar a través de sus dones, cómo impresionar a través de sus habilidades y cómo moverse en medio de un pueblo que sí reconoce la importancia del Espíritu Santo, la importancia de hablar en lengua, pero no tiene un ojo maduro para discernir lo genuino de aquello que no lo es. Y sigue diciendo, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Cualquier parecido con el presente es pura Biblia. Así que muchas veces nosotros vemos multitudes, vemos mucha gente aplaudiendo a hombres que se paran en una tarima, impresionándoles, se paran allí literalmente con la intención de fascinar una audiencia, de impresionar una audiencia, de hablar a una audiencia lo que la gente quiere escuchar para poder recibir o poder provocar una reacción en ellos que le deje saber a ellos que lo que está hablando le está gustando. Fíjese que lo que le alimenta a ellos es la respuesta de un pueblo cuando le hablan, cuando ellos hablan lo que el pueblo quiere escuchar. Estos que vienen disfrazados, mas sin embargo el hombre genuino de Dios, cada vez que está hablando algo que está confrontando al pueblo, y está viendo la resistencia, es cuando realmente nos comenzamos a gozar, porque tú no vienes a simpatizar con la gente, tú no vienes a caerle bien a la gente, tú vienes a edificar el reino, a formar el carácter de un pueblo y a dejar plasmado los principios del reino de Dios en una generación que muchos de nosotros también fuimos confrontados en una etapa de nuestra vida y no nos gustó esa confrontación y reaccionamos de una manera media incómoda. Aquí viene este hombre para acá de nuevo, pero poco a poco permitimos que la palabra de Dios fuera trabajando en nuestro interior, haciéndonos entender qué cosas había que corregir, corregirnos y sobre todo caminar en el temor de Dios. Y aquí está Simón el mago. En otras palabras, era un hechicero operando como un profeta. Era un hechicero operando como alguien siendo usado con dones, pero nadie lo identificaba. Y mira lo que dice la escritura. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él dijo, quizás en el lenguaje actual, déjame sembrar para que me impartas eso que tú tienes. Déjame Déjame poner comprarlo. una buena semilla en tus manos para que me des lo que tú cargues. Pero el apóstol Pedro vio más allá, vio que este hombre todavía no había tenido un verdadero cambio en su vida, que todavía estaba operando en una manipulación a través de los dones, las multitudes,
y no se dejó comprar y le dijo, el don de Dios no se compra con dinero. Vemos aquí cómo la unción apostólica genuina confronta la falsedad de alguien que busca impresionar multitudes utilizando manifestaciones versus un apóstol que vino a establecer el reino de Dios, que vino a establecer el orden de Dios, que vino a traer un mensaje de arrepentimiento para volverse a Dios. ¿Cómo puede el Espíritu Santo llenar a alguien que no se ha arrepentido? ¿Cómo puede el Espíritu Santo transformar a alguien que no ha reconocido sus pecados y humillado delante de Dios? No puede haber tal transformación, pero vemos gente que quiere, sin ser transformado, ser usado, sin ser formado, ser usado por Dios. O sea, hay gente que no está dispuesta a pagar un precio por que Dios le entregue lo que tiene para ellos genuinamente, sino que lo quieren adquirir buscando caminos cortos, lo que llamaríamos en el inglés el shortcut, ¿verdad? El atajo. Déjame traer una ofrenda, déjame ofrecerle algo a esta persona, a ver si me puede impartir lo que él tiene. Yo no tengo que sufrir lo que él ha sufrido y yo no tengo que ser formado como él tiene que ser formado. Entonces, nosotros no podemos hablar de un evangelio de camino corto, no podemos hablar de un evangelio de atajos, no podemos hablar de un evangelio sin pagar un precio. Esta generación también necesita entender que se paga un precio. La unción que te va a llevar al cumplimiento pleno de Dios te va a costar. Te va a costar entrega, te va a costar sometimiento, te va a costar reconocer autoridad, te va a costar morir a tu yo, te va a costar, hay un precio que pagar, pero el más grande precio ya fue pagado. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, pero nosotros necesitamos entrar en un orden en nuestra vida, someter nuestra vida a un orden. Muchas veces cuando sometemos nuestra vida a un orden, nos ponen en un proceso que pensamos, ese proceso va a ser eterno. ¿Qué es? Que a mí nunca me van a dejar predicar. ¿Qué es? Que nunca me van a dejar profetizar. No, no es que nunca se te va a dejar predicar o nunca se te va a dejar profetizar. Todo llega en su momento. ¿Sabes qué? En estos días, bromeando, hablaba con alguien acerca de la película que muchos de ustedes conocen, Karate Kid, la primera, la original, y hablábamos y nos reíamos, ¿verdad? Porque cuando el chico pensaba que su maestro le iba a enseñar cómo dar golpe, él simplemente lo puso a lavar carro bajo un movimiento. ¿Ve? Este movimiento. Vamos, mano izquierda, mano derecha. Entonces la gente no se da cuenta que cuando el líder lo pone a servir en el parque, le está enseñando un movimiento. Que en el parking, cuando el líder lo pone a limpiar los baños, le está enseñando un movimiento. Cuando el líder lo pone a recoger las ofrendas, cuando te ponen a servir, cuando hay que venir a trabajar al templo, cuando hay que salir a repartir tratado, cuando se te da una tarea, no eres la tarea principal, no se te asignó, pero tú no te das cuenta que estás siendo preparado para un día poderla ejercer. Entonces, estás entrando en un alineamiento por medio de la obediencia, porque quien Dios escogió como tu padre espiritual, como tu líder, sabe lo que está haciendo contigo, no está inventando, no te está echando a perder, está tratando con áreas en tu vida que todavía tú no te das cuenta, pero él como apóstol, pero él como padre espiritual, pero él como alguien maduro, ve que tú necesitas una madurez, necesitas alinearte a un propósito. Así que trabaja contigo, no te va a corregir directamente porque si lo hace te rompes. Hay gente que no aguanta ni un chispito de presión porque se echan a perder. Entonces, la mejor manera es poniéndolos aquí, poniéndolos allá, moviéndolos para esto. Y mientras tanto, tú vas moldeándolo, trabajándolo como cuando el alfarero le está dando forma a una vasija,
tiene que ser paciente, tiene que usar agüita y moverlo y remover la impureza y trabajar con él con mucha paciencia. Ese es el trabajo pastoral, es el trabajo apostólico de una generación que está siendo formada, porque el detalle que la arcilla o el barro, mientras está siendo formado, no ve su propósito final, pero el alfarero sí lo está viendo. El alfarero ya está viendo la vasija que va a decorar el palacio. El alfarero ya está viendo la vasija que va a cargar el vino nuevo. El alfarero ya está viendo el propósito de esa vasija, pero la vasija, mientras todavía es barro, no ve su propósito y se quiere salir de la rueda, se quiere salir de la etapa de formación. Entonces, el Espíritu Santo, Dios nos ama tanto, apóstol, Dios ama tanto a su pueblo, que a pesar de que a veces queremos huir y nos queremos saltar el proceso de nuestra formación, el mismo Espíritu Santo nos arresta para bien, porque Él tiene un propósito con esta generación. Y es por eso que también nosotros, en nuestro carácter de padres, de apóstoles, de líderes, tenemos que ser pacientes y tenemos que ser llenos del amor de Dios, porque estamos viendo el final o el propósito, aunque ellos no lo puedan ver. Así que este tema de alineamiento me hace entender a mí que es un tema del corazón de Dios para una generación que está en la agenda de Dios para un tiempo como este. Dios va a usar nuestra generación. Dios va a usar a nuestros hijos, los está usando. A mí me ha permitido a través de ellos poder ver cosas que yo no veía por mí mismo. A mí me ha permitido hacer ajustes también. Un padre no solo da, también está recibiendo. ¿Te das cuenta? Y todo cuando entramos en ese alineamiento profético, en ese orden del diseño de Dios, Dios comienza a poner cada pieza en el lugar correcto y Dios comienza a usar a cada hijo como un instrumento escogido para una tarea particular. Lo que tú y yo hacemos, nuestra próxima generación no lo va a hacer igual. Ellos tienen que hacerlo mejor y llevarlo a una dimensión mayor. Ese es su llamado, esa es su tarea. Y para eso ellos están siendo habilitados. Pero no lo van a lograr si no entran primero en un alineamiento en su vida. Interesantísimo. Yo estaba, antes de tu entrar, estaba viendo a Kevin el sábado ministrando, ¿no? Y mirando su estilo, ¿no? Su estilo, su temple, su calma y cómo transicionaba un mensaje, ¿no? Al nivel que él lo llevó. Y mencionaba eso antes de tú llegar, porque nosotros que nos hemos movido y conocemos quizás por años, ¿no? Porque llevamos más tiempo lo que es ministerio, pues tenemos una idea de cómo operan las cosas. Pero cuando tú ves esta nueva generación, esta generación es muy precisa en las palabras, es muy precisa en lo que enseña, muy precisa en lo que hacen. Está muy definida, pero es muy importante lo que tú hablabas, el estar alineado. Una de las cosas que me preocupa a mí en este tiempo es ver el liderazgo que hay hoy en la iglesia de gente que piensan que no necesitan rendir cuenta. Piensan que ya porque conocieron a dos o tres ya conocen a todo el mundo. Y entonces empiezan a minimizar la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos, comienzan a literalmente a deshonrar el manto que Dios ha puesto sobre ellos. Y algo que tú decías, porque yo lo viví en mi vida personal cuando comencé en el ministerio, cuando alguien te identifica a ti con un potencial, cuando alguien identifica en ti lo que Dios quiere hacer futuramente, y esa persona te ve a ti que tú andas por ahí como medio desbalanceado, comienza a alinearte. Y el comenzar a alinearte requiere romper cosas en ti, confrontarte en áreas que a ti no te gustan,
hacerte cambiar cosas que a ti no te gustan. Y el alineamiento tiene que ver con tantas cosas que Dios demanda para que nosotros modelemos. A veces nosotros mismos hemos hablado tanto de modelo, de diseño. Yo he llevado, yo creo que toda mi vida de que estoy en el ministerio, enseñando liderazgo, hablándole a la gente, dándole herramientas, qué más uno puede, tú sabes, experiencias, pero tú notas en el liderazgo, cuando tú tienes gente contigo, que esa gente que tú tienes está más pendiente a otros que le están dando lo que tú decías ahora mismo, lo que ellos quieren, y no al líder que te está enseñando lo que Dios quiere para ti. Amén. Corren más rápido. Y hablando a nivel, porque esto se está escuchando, lo están mirando mucha gente, hablando al nivel de compromiso, están más comprometidos con otros ministerios que con el que te está dando comida continuamente. Es. O sea, tú puedes ver que a lo mejor tú tienes que necesitas algo, una ofrenda para algo y lo cuentan, literalmente lo cuentan para soltarlo. Aquel viene de allá y dice cuatro palabras y no solamente sueltan una ofrenda, dan una de pasto también. Entonces tú ves que cuando tú empiezas a notar esos comportamientos en la gente que está a tu alrededor, tú te das cuenta que hay un desbalance en algún lado. Porque yo creo en la honra, tenemos un libro, tú lo tienes, tú fuiste parte de lo que yo escribí. Creo en eso, creo firmemente en la honra, creo en los hombres que Dios está usando en este tiempo, pero también creo en la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Que si tú estás debajo de un manto, tú respetes ese manto, tú sigas las órdenes y al final nosotros salimos, ellos entran. Porque la cosa es que nosotros no somos eternos, tú y yo vamos a partir de esta tierra y alguien va a tomar tu silla, alguien va a tomar tus zapatos, alguien va a tomar tu lugar, alguien va a tomar lo que tú dejaste y ahí es donde comienzan a ver que verdaderamente lo que tú le estuviste enseñando por tantos y tantos y tantos años era una verdad. Yo tengo gente que yo le he dado consejos, no solamente ministerialmente, personas que conozco, amigos, que me llaman, que tú le das consejos una y otra y otra y otra y otra y otra, y te dicen que sí, que sí, que sí, y tú ves que siguen en el mismo patrón, en la misma conducta, se ven, como toda la teoría está claro, se ven que están por ahí fluyendo, pero cuando tú miras su condición es la misma, el mismo problema, el mismo situación, el mismo estanque, nada sucede a su alrededor por causa de que no se han alineado. Lo único que un líder o un hombre o una mujer de Dios necesita para arrancar y acelerar su vida en Dios es alinearse. Alinearse requiere con estar en el orden total de Dios, el plan divino de Dios para tu vida, el diseño correcto de Dios para tu vida, es el plan eterno de Dios en tu vida. Y es importante que nosotros cuando estamos alineados comencemos a sacar los bajales que están alrededor de nosotros. Estaba leyendo ahorita, antes que tú entraras, número 25 en el capítulo del 3 en adelante, pero específicamente estaba leyendo cómo Dios le habla a Moisés y le dice, literalmente hablándole a Moisés acerca de Israel, de que mate todos esos baales a cuales ellos se han unido. ¿Me ¿Cómo? entiendes? Y estamos hablando ahora no de ti y de mí, estamos hablando de un pueblo que fue Israel en ese entonces, que estuvo 430 años cautivo bajo un régimen de egipcios y ahora Dios no los liberta por libertarlos, mi hermano. Dios Mm. los liberta con mano dura y no solamente los liberta, le da los intereses de los beneficios, de la garantía, de la abundancia, de todos los años que estuvieron cautivos. Salen ricos, literalmente hablando, bendecidos. Egipto tuvo que darle todo a ellos, todo el oro, todo lo que era de ellos. Y aún así, Dios los lleva por un líder que le está dando la dirección de parte de Dios, que está continuamente ahí pagando el precio, diciendo esto lo que hay, y como quiera, ven el maná, ven la nube, ven la llama de fuego, ven que sus calzados no se le gasta. Oye, lo vieron todo.
y a la hora de la verdad, ¿qué decidieron? Quiero mejor volverme a comer papa y cebolla. Amén. Pregunto yo, y tú me hablas ahora en este día. ¿Cómo es posible, dime, que no pudieron ver, entender, identificar, que no pudieron discernir, Dios mío, que el Dios eterno, que estuvieron cautivos, que eran esclavos, que ahora son libres, que ahora Dios le prometió una tierra prometida donde fluye la leche, donde fluye la miel, y ahora y contigo con eso, ellos deciden, prefieren levantar bajales, fallarle a Dios, unirse a otros dioses. Digo yo, ¿estaban alineados? No, no estaban alineados. ¿Por qué? Porque estaban detrás de otras cosas. Nunca identificaron que el hombre de Dios, que era Moisés, el hombre clave. Oye, la Biblia habla de Moisés como un hombre clave, mi hermano, donde no solamente hizo la voluntad de un Dios eterno, sino arriesgó la vida por segunda vez, porque primero tuvo que huir de Egipto, tuvo que regresar a Egipto, obedecer. Oye, bien claro, obedecer. Cuando yo le digo, vuelve para atrás, olvídate de eso. Y cuando te pregunten quién te mandó, mira qué clase contesta. El yo, el gran yo soy, el yo soy. Y él le obedeció, pero la obediencia de Moisés a Dios lo alineó. Está bien que Moisés no entró a la tierra prometida, perfecto, pero Moisés cumplió su plan completo, divino, de parte de Dios, porque caminó alineado a Dios. Y si podemos ver la historia, tú es un David, y seguimos buscando un Josué, un Caleb, hombres que marcaron historia en la Biblia, un Abraham. Mi hermano, que Dios lo saca de Ur y ahora, fíjate si Abraham estaba alineado, que cuando tú lees Génesis 20, el versículo 1 y 2, Dios ahora le habla específicamente, claramente, como quien dice, tú saliste de Ur, tú, yo sé que me amas, tú me seguiste, tú dejaste tu familia, te voy a probar el próximo nivel, a ver si estás alineado. ¿Qué voy a hacer? Entrégame a tu Isaac, al más que tú amas. Alineamiento tiene que ver con entregárselo todo a Dios. Alineamiento tiene que ver con estar en orden con Dios. Alineamiento tiene que ver con no perder el enfoque, como Eliseo, que trataron de sacarle, de desenfocarlo en el camino. Él dijo, no, no, yo sigo a este hombre, porque cuando este hombre se vaya, la unción la tengo yo. Entonces, podemos ver lo que tú leíste en el libro de Hechos, como hay gente que quieren comprar la unción, quieren comprar el manto, quieren comprar las credenciales, quieren comprar, pero alínealos tú para que tú veas cómo arrancan, como dicen por ahí, patitas, ¿para qué te quiero? Porque hoy en día la gente quiere en todo microondas. La gente piensa que porque ven estos mega hombres, estas mega mujeres, que vienen a predicar lo mismo que tú y yo estamos predicando, sin minimizar la palabra, porque la palabra es la palabra. Y la palabra tú la puedes leer hoy, 20 años después, y esa palabra tiene efecto y cuidado sin mayores. Pero la realidad es que cuando tú ves los mensajes, son los mismos mensajes que se han estado, lo mismo que tú le enseñas a tus líderes, lo mismo, Dios mío, que yo le enseño, llevo años enseñándole a los míos, es lo mismo que están predicándole por ahí otros, y aquellos lo aplauden, y aquellos le titulan, tú le das y te quedan mirando como que, ok, no hacen nota, no aprenden nada, no conocen. Miren, hoy en día tenemos líderes. Óyeme, esto es crítico. Tenemos líderes, ministerios que no saben nada de la palabra, no conocen nada de la Biblia. Lo que conocen es lo que están escuchando por otros y se mueven bajo palabras de sabiduría, pero no tienen ningún conocimiento. Yo estuve ayer me tocó enseñarle a los capellanes aquí en Cagua, un compromiso que yo tenía hace tiempo. Y yo estaba hablándole acerca del el taller que yo había dado de la honra del servicio, pero por supuesto yo acomodé eso a ellos y yo le hablaba a ellos, cosa que tú acabas de decir ahora, ¿cómo es posible si nosotros le servimos a Dios? No importa la posición que tú tengas, tú tienes que hacerlo con excelencia, porque tú lo haces para Dios. Y cuando tú le sirves a Dios, Dios va a trabajar contigo en las áreas que tú necesitas. Pero no podemos hablar de alineamiento, no podemos llenarnos la boca de hablarle tanto a la gente de alineamiento cuando tú sabes, y yo sé que hay gente viéndonos, que tú tienes que alinearte, que tu vida exterior se ve súper bonita, tu vida exterior se ve brillosa,
el hombre perfecto, la mujer perfecta, la unción tremenda, pero tu interior y tu vida personal, tú sabes que está en desorden, que no estás alineado. Y eso es, por eso este tema es un tema importantísimo, es un tema, por supuesto, que lo tenemos que desglosar y seguir abundando en él, como todos los temas que hemos estado hablando, porque yo creo que esta generación que está levantándose está con los ojos puestos en nosotros. Y yo no puedo, como te decía cuando la otra vez que te conté, cuando estuve en Nueva York, que la líder de los jóvenes dijo, yo necesito que no vengan a predicar. Vamos a hacer lo que sea para mandarte a buscar. Una generación de jóvenes. Ellos van a ver en ti. Ellos van a ver en ti cuán alineado tú estás con Dios. Y no los vas a impresionar con una palabra bonita y tampoco lo vas a impresionar. Mira, yo he estado viendo tantas cosas en las redes sociales y hoy en día que la iglesia se tiene que levantar, que para aquí, para allá, que chichi, ya, y han usado todo lo que está pasando en Puerto Rico ahora, porque yo decía, pero Dios, a mí me escribió una persona que tenemos, yo literalmente, me voy a confesar delante de estas redes sociales, tuve que orarle a Dios porque yo casi le escribo algo, que si le escribo algo puede ser que lo usen en contra mía, como dicen por ahí. Pero yo digo, ¿cómo es posible que ahora, en este mes, en esta semana, todo el mundo quiere unirse, la iglesia se quiere unir, y el resto del año y los años anteriores no ha pasado nada? Entonces, ¿cómo podemos hablar de que vamos a tomar control de Puerto Rico si no estamos alineados? ¿Cómo vamos a tomar control de nuestra juventud que se están matando cada día más y más cuando la iglesia, los líderes que nos representan a nosotros, que están en posición de gobierno, que están en posición de gobierno eclesiástico, no están alineados? Perdóname, entonces tenemos que empezar por ahí. Por eso me gusta cuando la Biblia dice, si este pueblo se humillare, en el cual invoca mi nombre, porque nosotros estamos moviéndonos, y digo nosotros para que nadie se pique, ¿verdad? Pero el cuerpo eclesiástico se está moviendo bajo conocimientos, bajo cosas aprendidas. Saben cómo hablar, saben cómo comportarse, saben cómo llegar a la gente, saben cómo sacarte un amén, saben cómo hacerte levantar las manos, saben cómo hacerte correr. Todo eso son estrategias que se aprenden en el camino. Nosotros somos predicadores y la gente es lo que prefiere. Pero nadie le viene a decir a la iglesia en un congreso donde haya miles, ustedes están mal. Puerto Rico está así porque tú no estás alineado. Dime, vamos a usar las plataformas grandes que tenemos para decir a la iglesia, si se puede, que Dios lo ha hecho otras veces en otros lugares. Dios puede coger control de esta tierra, si esta tierra le pertenece a Jesús, seguro que sí, pero si nosotros los que estamos en autoridad, los líderes eclesiásticos, estamos tirando y cada uno jalando para cada lugar y todo el mundo, jamás va a suceder nada, porque el alineamiento eso es lo que trae avivamiento, el alineamiento trae el despertar profético, el alineamiento trae la unción de milagro, el alineamiento es lo que trae la voluntad del Padre Celestial sobre todo lo que nos rodea. Entonces, Amén. sí tenemos que alinearnos, la iglesia se tiene que alinear. Vamos a dejar que aquel haga los conciertos, que el otro haga lo que sea, que hagan lo que sea. Vamos a hacer nuestro trabajo. No nos enfoquemos en eso, porque cuando tú te enfocas en algo que está fuera del plan divino en tu vida, tú estás desalineado. Si ahora mismo la historia que tú leíste, si estos hombres se hubiesen enfocado en la atención de este hombre, hubiesen perdido la noción, le hubiesen negado, ok, te voy a vender la unción de milagro. No, papá, eso no funciona así. Lo que tú estás haciendo no te va a funcionar. Es algo temporero. Es como cuando le tiraron el bastón a Moisés que se hizo una culebra. Pues, ¿qué hizo Moisés? Te voy a tirar un bastón que es la original. Se tragó a la del faraón, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque en ningún momento tú puedes permitir que lo exterior desenfoque tu interior. Y he notado, porque estoy viendo las redes sociales, todo el mundo escribiendo, y a mí me han escrito por aquí y por allá. Yo no le contestaba a nadie nada, no tengo tiempo para eso. Porque háblame de alineamiento, háblame de que, mira, vamos a reunir todas las iglesias de Puerto Rico
de gratis, vamos a hacer lo que sea y vamos a meterlos en un coliseo a todos, vamos a traer estos grandes telehombres, telemaratónicos, lo que sea, los adoradores número uno de las naciones, vamos a meterlos en un coliseo de gratis y Mm, vamos a llenarlo y vamos a poner pantallas afuera. Eso no lo piensan. no, eso es. ¿Entiendes? Entonces, otros vienen y lo hacen y está la iglesia. No, porque espérate. Vamos a tomar nuestro lugar, vamos a hacer lo que nos toca, vamos a alinearnos como líderes ministeriales. Bueno, en los tiempos antiguos, los gobiernos se sujetaban a las autoridades divinas de Dios, a los profetas. Entonces, ¿por qué ahora no sucede? ¿Por qué estamos hoy batallando en nuestra tierra, Puerto Rico, con un ambiente terrible cuando nosotros somos la solución de esta tierra? Entonces, hablamos de alineamiento, no, pues vamos a hablarlo en el área correcta. Si nos vamos a alinear, tenemos que empezar por las cabezas de los ministerios, para que entonces Dios comience a mirar nuevamente a nuestra tierra como la miraba antes. Y de esta tierra salieron los mejores predicadores y siguen saliendo. Y Dios ha levantado los mejores, literalmente, adoradores y profetas y siguen saliendo también. Pero ¿en dónde está la unidad? Cuando yo no veo unidad, no hay alineamiento. Olvídate, tú puedes predicarme mensajes más lindos, yo voy a escuchar, yo voy a tomar mis notas, pero hasta ahí llegamos con el mensaje porque alineamiento tiene que ver con orden, tiene que ver con un plan divino. ¿Cuál es el plan de Dios para Puerto Rico? Vamos a ver, que Puerto Rico reconozca a Dios, pero como tenemos un gobierno que es el primero que financia. El gobierno literalmente el primero que financia todo lo que está pasando. Entonces tenemos el gobierno eclesiástico que no se quiere meter en nada, pero están haciendo sus grupos, sus corillos, están levantando allá sus eventos, etcétera. Pero no hacemos nada. Pues vamos a bajarnos de nuestras posiciones, vamos a quitarnos nuestros lugares de autoridad, como decimos, de lo que llaman los llamados apóstoles, profetas, evangelistas, doctores, etcétera. Vamos a quitarnos todo eso, vamos a unirnos, vamos a crear un plan, vamos a llenar los coliseos, vamos a llenar, para que tú veas cómo hay un cambio. Pero haciéndole fuerza, sin unidad, no hacemos nada. Haciendo fuerza, sin alineamiento, no hacemos nada. Entonces tenemos, por supuesto, que alinearnos de la manera correcta para que el cielo nos escuche, pues querido. So, Cuando no hay alineamiento es una señal que necesitamos una reforma. Este es un tiempo de una necesidad que apremia una reforma apostólica. Y una reforma apostólica comienza con reconocer el gobierno apostólico, pero no es simplemente decir, yo sí, yo creo en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, no es eso. Fíjate que hay una oración que aún no ha sido contestada. Es la oración de Jesús al Padre en Juan capítulo